Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema dedicado al sector terciario y en nuestro último vídeo, vamos a hablar del sector terciario, pero en Andalucía. Vamos a repasar muchas de las cosas que ya hemos visto en vídeos anteriores, pero esta vez nos vamos a centrar en la comunidad autónoma andaluza. Comenzamos. En primer lugar, hay que comentar que Andalucía es una región muy terciarizada. Más del 76% de la población ocupada trabaja en el sector terciario y podemos ver en esta gráfica la importancia que tienen los trabajos relacionados con el sector terciario en el empleo andaluz. Y dentro del sector, la mayor parte del empleo se concentra en trabajos relacionados directa o indirectamente con el turismo. Bien, empecemos hablando del comercio. Dentro del sector terciario, la actividad comercial es una de las más importantes. El 30% de las empresas andaluzas pertenecen al sector comercial. Los intercambios comerciales con el exterior, es decir, el comercio exterior, ha registrado en los últimos años un crecimiento muy importante, un crecimiento que supera al PIB de Andalucía. Destaca la exportación de productos agroalimentarios, aceite, fruta, verdura, y estos productos se exportan fundamentalmente a países como Francia, Alemania y al Reino Unido. Más de la mitad de las importaciones fueron productos relacionados normalmente con el petróleo o el cobre. Ya hemos visto en otros vídeos que España y Andalucía no produce petróleo, por lo tanto tiene que importarlo. Respecto al comercio interior, ocurre algo similar a lo que ocurre en el resto de España. Existe una dualidad entre, por un lado, las grandes superficies y por otro lado, el pequeño comercio. Andalucía, hablando de grandes superficies, es la comunidad autónoma con mayor número de centros comerciales. De 563 que hay en España, 106 están en nuestra comunidad autónoma. Y luego, hablando del pequeño comercio, pues se han producido distintos cambios. Fundamentalmente han aumentado el número de calles comerciales y también este pequeño comercio ha ampliado su horario de atención al público. Bien, pasemos ahora a hablar del transporte. En Andalucía tenemos una completa red de autopistas, autovías, carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos. Esto le permite unas buenas comunicaciones, tanto con el resto de España como con el continente europeo. Y estas infraestructuras están muy relacionadas, lógicamente, con el desarrollo de la comunidad. Un ejemplo de esto es el sector turístico, que es una de las bases de nuestra economía y está muy relacionada con la buena salud del transporte. Y también tenemos que tener en cuenta que el sector turístico es muy importante debido a la debilidad del sector primario y el secundario en Andalucía, pero eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores también. Respecto al transporte terrestre, ahí tenemos un mapa con las principales infraestructuras relacionadas con este tipo de transporte, pero también con transporte aéreo y el transporte marítimo. El más usado es el transporte por carretera. Y vamos a tener ejes de alta capacidad que van a conectar principales núcleos urbanos entre sí y también conectados con el resto de España y de Europa. Luego tendremos ejes intermedios que conectan ciudades importantes y luego redes intercomarcales que conectan, lógicamente, distintas comarcas. Luego también hay que comentar el tema de las líneas ferroviarias regionales, que, a diferencia de otras que ahora veremos, están poco articuladas y son insuficientes dentro de Andalucía. Si hubiera más y fuera mejor, sería mucho mejor para la comunidad. Sin embargo, las líneas de alta velocidad están muy desarrolladas y conectan las principales capitales andaluzas con las principales ciudades peninsulares. Hablemos ahora del transporte marítimo. Andalucía, debido a su situación entre el Atlántico y el Mediterráneo, va a tener un lugar estratégico para las comunicaciones marítimas. La bahía de Algeciras es el primer puerto español en volumen de mercancías. Y también importantes serán el de Cádiz, Málaga, Almería y el de Huelva. Respecto al transporte aéreo, Andalucía tiene 6 aeropuertos, de los que 5 son internacionales. Y el de Málaga es, por ejemplo, el cuarto aeropuerto español y que concentra más de la mitad del tráfico andaluz. Aquí tenemos en esta gráfica los distintos aeropuertos internacionales y podemos ver claramente cómo Málaga está por encima del resto respecto al tráfico aéreo andaluz. Hablemos ahora del turismo. Ya hemos dicho que es muy importante el sector turístico dentro de la economía andaluza. Andalucía, dentro de España, es el principal destino turístico y es uno de los preferidos por los turistas europeos. Por tanto, para dar oferta a tanta demanda, Andalucía posee el 16% de las plazas hosteleras de España, que es un número muy grande. El atractivo turístico de Andalucía va a estar fundamentado en dos elementos: la riqueza natural y la riqueza cultural.
Y estos dos elementos van a generar distintos tipos de turismo. Si hablamos de riqueza natural, vamos a tener que hablar de, por ejemplo, el turismo del litoral, el favorito de los turistas, y aquí hablamos de que el clima y las playas son uno de los elementos más atractivos. El turismo, como decimos, más numeroso, tanto para turistas españoles como para extranjeros. Destaca la Costa del Sol, la Costa de la Luz y la costa de Almería y Granada. Hablamos también del turismo de naturaleza. Andalucía, hay que comentar que es la comunidad que tiene más espacios naturales protegidos. Tenemos el Parque de Doñana, Sierra Nevada, Cabo de Gata, etc. Y existen muchos lugares donde practicar actividades de turismo rural, actividades de senderismo, montañismo, rutas a caballo, pesca, etc. Luego tenemos también turismo de deporte. Andalucía tiene muchos recursos relacionados con el deporte y se pueden practicar deportes desde deportes de invierno en Sierra Nevada como deportes náuticos en los puertos deportivos en la costa, surf en Tarifa, etc. Y luego también tenemos turismo de ocio y diversión, y ahí destaca, por ejemplo, el Parque Temático de Isla Mágica en Sevilla o el Parque de la Ciencia de Granada. Si hablamos de riqueza cultural y artística, pues Andalucía tiene un patrimonio histórico y artístico enorme, heredado de los pueblos y civilizaciones que han vivido en estas tierras durante miles de años. Aquí podemos encontrar una enorme variedad de monumentos, edificios singulares, castillos, fortalezas, monasterios, etc., diseminados por todo el territorio. Y además nuestra comunidad cuenta con importantes obras de arte de autores andaluces de reconocido prestigio como Velázquez, Murillo, Picasso, y algunas de esas obras están en nuestra tierra. Y a todo esto hay que añadir elementos como la variedad de fiestas y celebraciones, y entre ellas destaca la celebración de la Semana Santa, los carnavales, la romería, y también habría que hablar del flamenco. También habría que añadir la importancia de la gastronomía andaluza y de la artesanía de aquí. Pero todo no va a ser positivo, también tenemos que hablar de los impactos negativos que produce el turismo. Podemos hablar de la ocupación del suelo. Se han construido hoteles, puertos deportivos, apartamentos en zonas naturales debido al auge y a la importancia económica del turismo. También se ha producido una importante sobreexplotación de los recursos. Tenemos que entender que en zonas con mucha afluencia de turistas se produce un incremento del consumo de agua que puede llegar al agotamiento de los recursos hídricos subterráneos de los acuíferos. También otro elemento importante es la contaminación. El turismo aumenta la emisión de sustancias contaminantes. Hay una mayor circulación de vehículos, vertidos de desechos sólidos, líquidos, etc. Para luchar contra todo esto, la Junta aprobó en el año 2016 el Plan General de Turismo Sostenible. Bien, pues hasta aquí este último vídeo de la unidad dedicada al sector terciario. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.